Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Hola y bienvenidos a esta sesión de análisis. Hoy nos centramos en el ingreso mínimo vital. Vamos a profundizar en su concepto, su naturaleza, siguiendo un poco la pista de la primera unidad didáctica del material que se está usando para preparar el acceso a administrativos de la Seguridad Social. El objetivo es claro: desmenuzar las ideas clave, ver qué puede ser más importante para el examen y tener muy clara la normativa. Sobre todo la Ley 19/2021 y cómo encaja en la Ley General de la Seguridad Social, la LGSS. Y para esto, contamos hoy con una visión experta que nos va a ayudar con el contexto, los puntos técnicos y, a sintetizar lo esencial. Pues venga, empecemos por lo básico. El ingreso mínimo vital, IMV. ¿Qué es exactamente? Su norma actual es la Ley 19/2021, que sustituyó a un Real Decreto Ley, ¿verdad? El 2020. Exacto. A ver, el IMV, jurídicamente hablando, es un derecho subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es una ayuda que la Administración da si quiere, no. Es una prestación económica. Tienes derecho a ella si cumples los requisitos que marca la ley. Forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, como otras prestaciones. Y su finalidad principal, es bastante clara: garantizar un nivel mínimo de renta, un suelo, digamos, para quienes están en vulnerabilidad económica. Pero ojo, la ley dice que también busca mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral. O sea, no es solo dinero, quiere ser algo más. Y para situarnos, empezó a funcionar el 1 de junio de 2020. Entendido. Lo de derecho subjetivo marca una diferencia, sí. Ahora, ¿cómo encaja esta pieza en el Sistema General de la Seguridad Social? ¿Qué dice el texto refundido de la LGS, el del Real Decreto Legislativo 8/2015? Pues encaja perfectamente. Mira, el artículo 42 lo meto de lleno en la acción protectora del sistema. Ahí, junto a las pensiones, la incapacidad temporal, el desempleo. Luego, el artículo 72 le da, oficialidad, indicando que tiene que estar en el registro de prestaciones sociales públicas. Y llegamos a un punto que es crucial. Suele caer en los exámenes. El artículo 109 de la LGSS. Este artículo lo deja clarísimo. El IMV es una prestación de naturaleza no contributiva. Ah, vale. Esto es fundamental. Lo diferencia totalmente de una jubilación, por ejemplo, que depende de lo que hayas cotizado. Para el IMV no se exige haber cotizado antes. Vale. Subrayamos eso. Naturaleza no contributiva. Y sí, esto ha salido en exámenes. Recuerdo en la convocatoria C1 de 2021, la pregunta 27 era directa: ¿contributivo o no contributivo? Y la respuesta correcta, la B, era no contributivo. Y a veces preguntan al revés, ¿no? Como en A2 de 2019, la pregunta 37. Pedía identificar la contributiva. La correcta era el auxilio por defunción. Lo que, por exclusión, pues te recuerda que otras como los complementos a mínimos y el IMV son no contributivas. Parece un concepto clave, sí. Vayamos ahora a su ley específica, la Ley 19/2021. El artículo 1 define el objeto. ¿Cuál es ese fin principal? Pues el artículo 1 va al grano. El objeto es establecer y regular el IMV para prevenir riesgo de pobreza y exclusión social. Se centra en personas solas o en unidades de convivencia que básicamente no tienen recursos económicos suficientes. Y el artículo siguiente, el 2, insiste en esa naturaleza no contributiva que marcábamos. Sí, totalmente. El artículo 2 es como un DNI jurídico del IMV. Repite: derecho subjetivo, prestación económica, no contributiva. Vuelve a insistir en el doble objetivo: garantizar un nivel mínimo de renta y a la vez promover la inclusión. Además, lo conecta con la Constitución, con el artículo 41, y aclara que es compatible con las rentas mínimas autonómicas. Las complementa. Muy claro ese doble enfoque. Pasemos al artículo 3, que detalla las características. ¿Nos resumes las más importantes? Claro, el artículo 3 nos dibuja cómo es el IMV. A ver, A. Cubre la diferencia entre los recursos que ya tienes y la renta garantizada que te toca por ley. O sea, no es una cantidad fija para todos. Te complementa hasta un umbral. B. Se adapta. No es lo mismo para una persona sola que para una familia. La cuantía cambia según cómo sea la unidad de convivencia. C. No es flor de un día. Dura mientras siga la vulnerabilidad y se cumplan los requisitos. D. Se ve como una red, ¿sabes? Para ayudar a pasar de la exclusión a participar. Por eso habla de incentivos al empleo y la inclusión. Quiere evitar ser una trampa.
E, y esta es muy importante, está marcada como relevante, es intransferible. Intransferible. ¿Qué implica exactamente? Pues implica mucho que no puedes usar el derecho a cobrarlo como garantía para un préstamo, no puedes cederlo a nadie, ni todo ni una parte, no te lo pueden compensar con deudas ajenas a la seguridad social, no te pueden descontar nada y, muy importante, no se puede embargar, salvo las excepciones generales del artículo 44 de la LGSS, como para pagar pensiones de alimentos a hijos, pero la regla general es que es inembargable. Protege mucho el ingreso mínimo. Sí, esa intransferibilidad es potente, protege su finalidad. Llegamos a un punto que el material marca como muy importante. Los beneficiarios. ¿Quiénes pueden recibir el IMB? Desgranemos el artículo 4. A ver, el artículo 4 nos dice quién está cubierto. Hay dos grandes grupos. A. Por un lado, las personas que forman parte de una unidad de convivencia. La unidad familiar, digamos, según la define la ley. Luego veremos qué es exactamente. Aquí, la beneficiaria es la unidad entera. B. Y por otro lado, personas que no forman parte de una unidad de convivencia, o sea, que viven solas a efectos del IMB. Para estas, la regla general es tener al menos 23 años y no estar casadas ni ser pareja de hecho, salvo si están separándose, divorciándose o en otros casos que diga el reglamento. Ajá, o sea, beneficiario individual. 23 años y sin pareja formal, salvo separación. Y hay excepciones importantes aquí. Sí, y son cruciales, muy importantes. No se exige ni la edad de 23 años, ni lo de no tener pareja o estar separándose a las mujeres víctimas de violencia de género, tampoco a las víctimas de trata y explotación sexual. Vale. Y aquí, mucho ojo, porque tenemos una actualización muy reciente y muy relevante del Real Decreto Ley 22/2024. Este R de ley ha metido más excepciones a la regla de los 23 años para beneficiarios individuales. Anda, sí. ¿Cuáles? Pues mira, ahora tampoco se exige esa edad mínima ni lo de la separación. A personas entre 18 y 22 años que vengan de centros de protección de menores, si estuvieron tutelados los 3 años antes de cumplir 18. Personas entre 18 y 22 que sean huérfanos absolutos. Para estos dos grupos, la condición extra es que vivan solos. Y la otra novedad del R de Ley 22/2024, tampoco se pide tener 23 años a personas que salgan de un centro penitenciario, si han estado presos más de 6 meses. Pues sí que es importante tener eso al día. Esto es carne de examen seguro. Totalmente. Hay que conocer estas actualizaciones. Además, el artículo dice que también pueden ser beneficiarios temporales los usuarios de servicios residenciales, sociales, sanitarios. Y este uso puede ser permanente para víctimas de violencia de género o trata y otros casos reglamentarios. Importantísima esa actualización del RDLI 2/2024. Y claro, para ser beneficiario además hay que cumplir los requisitos de acceso del artículo 10 y las obligaciones del 36, que se verán después. Seguimos. Otra figura clave, también marcada como importante. El titular. ¿Quién es el titular según el artículo 5? ¿Es lo mismo que beneficiario? No es exactamente lo mismo, aunque a veces coinciden. El titular es la persona física, con capacidad jurídica, que pide la prestación y la cobra cada mes. Si vives solo, eres beneficiario individual, pues eres tú mismo el titular. Pero si hablamos de una unidad de convivencia, que es la beneficiaria como grupo, el titular es un miembro de esa unidad. Actúa como representante para pedir y cobrar el IMV para todos. Entiendo. ¿Y sobre cómo se pide? Ojo, otra actualización importante del Real Decreto Ley 2/2024. Antes, si pedía una unidad de convivencia, tenían que firmar todos los mayores de edad. Ahora no. Ahora el artículo 5.1 dice que el titular, quien pide, debe cumplir los requisitos. Y si es parte de una unidad, basta con que incluya en la solicitud una declaración responsable. En ella asegura que tiene el consentimiento de los demás mayores de edad o representantes de menores para pedirle en nombre de todos. Agiliza bastante el trámite. Vale, simplifica la gestión. ¿Y hay edad mínima para ser titular? También 23 años como para el beneficiario individual. Aquí hay matices, sí. Y es otra zona de preguntas típicas. El artículo 5.2 fija las edades mínimas para ser titular. Si vas a ser titular representando a una unidad de convivencia, la regla general es mínimo 23 años, pero hay excepciones.
Puede ser titular, un mayor de edad, 18, o un menor emancipado, si tiene hijos o menores a cargo. O un mayor de edad, si la unidad son solo huérfanos absolutos y ninguno tiene 23. Si vas a ser titular porque no estás en una unidad de convivencia, beneficiario individual, la regla general también es mínimo 23 años. Pero aquí las excepciones son clave. Y de nuevo atención a las actualizaciones. Basta ser mayor de edad o menor emancipada si eres mujer víctima de violencia de género o de trata. Ajá. Y también basta ser mayor de edad, 18 años, si vienes de centros de protección de menores. Y la novedad del RDL 2024, también si sales de un centro penitenciario tras más de 6 meses preso. Queda claro que estas reglas de edad, de titular, con las excepciones y las novedades, son un punto caliente. De hecho, mirando preguntas, en C1 de 2022, la 49, preguntaba justo por la edad mínima del titular no integrado. Y la respuesta era 23 años, salvo supuestos legales. Y en A2 de 2019, la pregunta 30, aunque fuera con el RDL anterior, iba igual. 23 años con excepciones para víctimas. Opción A. Es recurrente, sí. Exacto. Para acabar con el artículo 5. Si en una unidad hay varios que podrían ser titulares, lo será quien lo pida. Y el INS podría, si se regula, pagarle a otro miembro distinto del titular por causas justificadas. Perfecto. Venga, avanzamos a otro concepto esencial, también marcado como importante. La unidad de convivencia. El artículo 6 nos dice ¿qué es? ¿Cómo la entendemos para el IMB? A ver, la definición del artículo 6.1 es la base. Unidad de convivencia son todas las personas que viven juntas en el mismo domicilio y que están unidas por ciertos lazos. ¿Cuáles? Matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, padres-hijos, abuelos, nietos, hermanos, o afinidad, suegros, yernos, nueras, cuñados. Adopción o si conviven por guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Has dicho pareja de hecho. ¿Cómo se acredita? Porque a veces da problemas. ¿Ha cambiado algo aquí también? Sí. Otro punto tocado por la actualización clave del Real Decreto Ley 2224. La versión actual del 6.1, y como se interpreta con el 21.4, simplifica esto. Ahora se considera pareja de hecho la que tiene una relación como la de los cónyuges, si pueden casarse, pero no lo están, ni tienen otra pareja. Y lo acreditan con la inscripción en un registro, autonómico o local, o con un documento público. Ah, vale, se centra en la acreditación formal. Eso es. Se centra en esos documentos. La redacción anterior pedía tiempos de convivencia y tal, pero eso ha cambiado con la reforma. Hay que aplicar la versión nueva, la del RDLI 2224. Aparte de eso, el artículo 6 dice cosas importantes. Si alguien fallece, no se rompe la unidad entre los que quedan. Si alguien se va temporalmente por estudios, trabajo, médico, tampoco se rompe la unidad. Y todos tienen que tener residencia efectiva, legal y continuada en España. Entendido. Y una duda típica. ¿Puede una persona formar parte de dos unidades a la vez? Si vive un poco aquí y un poco allá con familiares. Aquí la ley es tajante. No. El artículo 6.3 lo dice clarísimo. En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia. Vale. Esto también ha caído directo en examen. En A2 de promoción interna de 2023, la pregunta 10 iba de esto. Y la respuesta correcta, A, era esa. En ningún caso se puede estar en dos unidades a la vez. Clarísimo. Una persona, una unidad, para el IMB. Ahora, ¿qué pasa si alguien vive en la misma casa que parientes, con los vínculos del artículo 6, pero por una situación especial, la ley le deja considerarse aparte? El artículo 7 va de esto, ¿no? Justo. El artículo 7 recoge esas situaciones especiales. Aunque vivas en el mismo techo con familiares con los que tienes vínculos según el artículo 6, se te puede considerar beneficiario individual o formar una unidad aparte. Son tres casos principales. A. Una mujer víctima de violencia de género que ha tenido que irse de su casa sola o con hijos menores. Aunque se aloje con otros familiares, se la considera independiente. B. Una persona que se ha ido de casa porque ha iniciado trámites de separación, nulidad, divorcio o disolución de pareja de hecho formalizada. También, sola o con hijos menores. Si la pareja no estaba formalizada, hay que acreditar inicio de trámites de guarda y custodia. C. Una persona que demuestre que ha tenido que irse de su casa por desahucio o porque la vivienda ya no es habitable, accidente, fuerza mayor u otras causas parecidas que se regulen. Interesante cómo se intenta adaptar a esas rupturas o problemas graves.
¿Hay algún límite de tiempo para estas situaciones especiales? Sí, y es un detalle importante. En los casos B, separación-divorcio, y C, desahucio-inhabitabilidad, esta consideración como unidad independiente, aunque convivas con otros, dura como máximo 3 años, desde que pasó el hecho. La separación, el desahucio. Después de esos 3 años se aplican las reglas normales de convivencia. Entendido ese límite temporal. Bueno, creo que con esto hemos cubierto lo fundamental del concepto y la naturaleza del IMB, siguiendo la estructura de esa primera unidad. Hemos visto la definición, el encaje en la seguridad social, la naturaleza no contributiva, las características, y hemos entrado a fondo en figuras clave como beneficiarios, titulares y unidad de convivencia. Y muy importante, hemos destacado las actualizaciones recientes del Real Decreto Ley 20/2024 y cómo estos temas ya han aparecido en exámenes. Exacto. Dominar estos pilares de la Ley 19/2021 y cómo se habla con la LGSS es vital. La clave está en los detalles. Entender bien qué es no contributivo, qué es exactamente una unidad de convivencia, quién es beneficiario y quién titular, saberse las excepciones de edad y, sobre todo, estar al día de esas modificaciones del Real Decreto Ley 20/2024 que comentamos, porque seguramente generen preguntas nuevas. Los puntos marcados como importantes lo son por algo. Algo que ayude a enfocar el estudio más allá de memorizar. Pues una idea útil podría ser recordar siempre el doble objetivo del IMB, que dijimos al principio. No es solo una ayuda económica, es también una herramienta para la inclusión. Podría ser interesante pensar cómo las reglas que hemos visto, la unidad, el titular, las excepciones para vulnerables, intentan en la práctica conseguir ese objetivo más grande de inclusión. ¿Cómo funcionan en casos complicados? ¿Qué situaciones límite podrían surgir? Darle una vuelta a la aplicación práctica y a la lógica de la norma puede ayudar a que los conceptos se asienten mejor, a entender el porqué de las cosas. Es una buena perspectiva, sí. Conectar la letra pequeña con el espíritu de la ley y sus efectos. Algo en lo que pensar, desde luego. Pues aquí terminamos esta exploración detallada del concepto y naturaleza del IMB. Mucho ánimo y mucha concentración con el estudio. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.